Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. A las 6 de la mañana, 13 minutos. Gracias por esa información, Maritza. Vamos con los temas internacionales relacionados principalmente con Estados Unidos, porque vamos a seguir haciendo un seguimiento a lo que se plantea y es las preocupaciones o no en torno a las medidas que pueda tomar el Banco Central de los Estados Unidos. El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, declaró el lunes en Fox Business Network que desea un recorte de tasas este mes de diciembre. Asimismo, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, se unió al hecho de estar a favor de que se realice un ajuste en la política monetaria en la siguiente reunión del Comité Federal del Mercado Abierto. Estamos hablando del FONC de la Fed. Christopher Waller afirmó que se está analizando los débiles datos de empleo y cree que el Banco Central debe actuar ahora y no más tarde. También indicó que la Fed probablemente va a adoptar un ritmo de reunión por reunión una vez que llegue enero, debido a la acumulación de informes que se han retrasado y que van a llegar después de la reunión que se cumpla el 10 de diciembre y que podrían entonces, empezando el 2026, cambiar este panorama que les permita tomar una decisión recientemente. Para Waller, su próxima preocupación principal es el mercado laboral, puntualmente en términos del doble mandato. Por lo tanto, está abogando por un recorte de tasas en la próxima reunión y añade que las cosas podrían estar cambiando una vez se dé un cambio de calendario. Lo que ha dicho es, abro comillas, es posible que veamos un enfoque más de reunión por reunión una vez llegue el mes de enero. Sus comentarios se producen en un momento en que los operadores estaban estimando que la reunión del 9 y 10 de diciembre tenga aproximadamente un 70% de probabilidad de un recorte utilizando los precios de futuros. Esa cifra ha fluctuado debido a que los funcionarios de la Fed han pasado las últimas semanas discutiendo públicamente sobre qué debería suceder después de los recortes que se dieron ya en el mes de septiembre y en el mes de octubre de 25 puntos básicos. Y ahora la pregunta es qué va a pasar en diciembre, cerrando este 2025, pues las recortes de tasas por parte de la Reserva Federal no se daban durante este 2025, sino que iniciaron ahora a partir del mes de septiembre y hay toda una especulación sobre qué va a pasar con esta decisión que no la tiene nada fácil la Reserva Federal y que, como lo hemos estado contando aquí durante la última semana, han estado divididas estas posiciones de si bajar o no las tasas de interés. A las 6 de la mañana, 16 minutos, pasemos entonces a conocer cómo se están comportando los mercados en las últimas horas, porque hay caída de rendimiento de bonos en Japón. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. Empecemos hablando entonces de Asia, donde las acciones japonesas se han resentido ante las preocupaciones fiscales y también las tensiones que se vienen presentando con China. Si bien las acciones tecnológicas están avanzando, las acciones en Japón en general se vieron especialmente impactadas por la persistente preocupación por la salud fiscal de este país, mientras que el gobierno de la primera ministra Sanai Takaichi se prepara para aumentar el gasto. La preocupación por la disputa diplomática entre Tokio y Pekín también ha mostrado pues pocas señales de terminar, también está teniendo su incidencia sobre el comportamiento de las acciones japonesas, especialmente en sectores ligados a los viajes y al entretenimiento. Las ganancias generales de la bolsa de Tokio fueron limitadas debido a la cautela que se ha generado por la disputa diplomática entre China y Japón, y el índice Nikkei, el 225, cerró la jornada de este martes 25 de noviembre con un avance del 0,07% en medio de una caza de gangas. Las acciones tecnológicas quedaron muy a la par de sus regionales tras un fin de semana largo, y los rendimientos entonces del bono del gobierno japonés a largo plazo cayeron en las últimas sesiones por la persistente preocupación fiscal del país, pero se mantuvieron cerca de los máximos de varias décadas alcanzados en esta última semana.
Las acciones de las aerolíneas ANA Holding y Japan Airlines cayeron en un 0,6 y un 1,8% respectivamente, tras un informe de que miles de viajeros chinos habían cancelado vuelos a Japón por esta disputa diplomática que se está dando entre Tokio y Pekín y que ha generado entonces cierta preocupación en el mercado. Siguiendo con el comportamiento de las bolsas, el índice de referencia en la de Shanghai ganó este martes un 0,87%, mientras que el parque de Shenzhen tuvo un alza que asciende al 1,53%. El Hansen de la bolsa de Hong Kong cerró el martes con ganancias del 0,69%, mientras que el Kospi, principal índice de la bolsa de Seúl, tuvo un alza del 0,3% en medio de nuevas señales de la Reserva Federal de Estados Unidos que podría recortar, como lo mencionaba, los tipos de interés en esta próxima reunión ya muy cerquita en las próximas semanas. Finalmente les contamos que el COSDA, que es el índice de valores que agrupa empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se mantuvo sin mayores cambios. A las 6 de la mañana, 19 minutos, saludo a quienes nos acompañan a esta hora en los estudios de Javeriana Estéreo, Andrés Moreno, analista bursátil y trader de acciones, y Sharon Telles, estructuradora de negocios de Itaú, comisionista de bolsa. Bienvenidos. Y ustedes, ¿cómo están viendo esta semana en los mercados? Mucho se habla de la decisión que va a tomar la Reserva Federal, de si va o no va a haber recorte, y estamos entonces ahora amaneciendo este martes, pues acá en Colombia, pero ya ha pasado esto en Japón, frente a la preocupación por las decisiones fiscales en este país y la incidencia en el mercado. Andrés, bienvenido. Gracias, Kiara. Buenos días a todo el equipo de Primera Página, Javeriana Estéreo, analistas invitados, a Sharon y a todos los oyentes que madrugan a oír noticias de economía y de acciones y de bolsa. Bueno, esta semana, Kiara, pues ojalá sea de reflexión para entender qué va a hacer la Fed, porque sí está muy dividido. Recordemos que el jueves es cierre del mercado estadounidense, el viernes es un mercado parcial, luego es una semana muy particular, prácticamente mañana cierra el mes. Prácticamente cierra el mes y empezamos ya las fiestas navideñas. Entonces, obviamente hay una cantidad de noticias con todo lo que está ocurriendo en Japón, en los bonos, los datos de empleo, pero obviamente la preocupación o la atención son las tasas de interés en Estados Unidos. Difícil saberlo ahora. Yo creo que necesitamos un poco más de datos para determinar qué va a pasar ahorita a mediados de diciembre. Yo sí le apuesto a que vayan a bajar algo, pero pues es incierto todavía por lo que ha ocurrido. Pero en general, decir a las personas que la volatilidad hace parte de los mercados, eso es un plus en el mercado de capitales, que haya volatilidad al alza y a la baja, y de pronto el retroceso de algunos precios de renta fija en especial da una oportunidad para los inversionistas y también de varias acciones, incluyendo criptomonedas. Cuando veíamos Bitcoin a $125.000, ¿quién se iba a imaginar que iba a volver a 80.000? Entonces, ahí hay una oportunidad para que personas que están invirtiendo continuamente, personas que están diversificando, los que hacen aportes periódicos formando capital, puedan comprar de nuevo a mejores precios. Entonces, noticias, digamos que creo que esta semana van a estar muy limitadas precisamente por mañana es viernes en las bolsas del mundo, pero el diciembre viene cargado con muchos datos que pueden ayudarnos a dar más información al respecto de lo que puede hacer la Fed con sus tasas de interés en diciembre. 6 de la mañana, 21 minutos, Sharon Telles de Itaú, cerrando ya noviembre. ¿Cómo ve usted este mes y el comportamiento que se ha tenido? Muy buenos días para toda la audiencia, muy buenos días, Kiara, Andrés, y pues precisamente como venía mencionando Andrés, esta es una semana corta por esas festividades de Acción de Gracias, pero es una semana que arranca igual con bastante información. Arrancando la semana teníamos una probabilidad de recorte por parte de la Reserva Federal para diciembre de un 60% aproximadamente, y ya ayer un par de comentarios de miembros de la Fed nos subieron esa probabilidad a un 80%, una probabilidad que hace una semana alcanzó a estar incluso en mínimos de 24% aproximadamente. Entonces el mercado sí va muy al ritmo de esas expectativas de recorte por parte de la Reserva Federal para la reunión de diciembre, y hemos tenido una limitación en datos precisamente por ese apagón tan largo del gobierno que tuvimos y que culminó hace una semana aproximadamente, pero que ya volvimos a recibir esos inputs de datos como tal, y el día de hoy
si bien tenemos un par de datos ahí rezagados del mes de septiembre, el mercado trata de, digamos, de agarrar de algún lado para poder tener más información de hacia dónde van las tasas, y ya estas intervenciones que tuvimos ayer de este par de miembros que sugieren que hay espacio de recorte para la reunión de diciembre, que el mercado laboral nos está dando señales de que necesita algo de impulso, es lo que están moviendo el mercado el día de hoy, es lo que nos están teniendo un arranque positivo, y para cierre de este mes como tal, el foco va a continuar en esa dinámica de la Reserva Federal, de qué nos espera en esa reunión del 10 de diciembre, de cuál va a ser esa decisión, de dónde está como tal viendo la Fed ese camino hacia adelante, y en general digamos que esas expectativas son lo que están moviendo el mercado recientemente. Por otro lado, y tú bien lo mencionabas, tenemos un ruido importante del lado de Japón, tenemos un tema acá bastante clave en materia fiscal, de nuevo, digamos, esos miedos fuertes de unos desbalances vuelven a tocar la puerta del mercado. Vemos unos bonos japoneses que están en máximos, que vuelven a esos niveles bastante presionados, y esto responde a un estímulo fiscal puntual que viene de la mano de la primera ministra de Japón, que viene también no solo de darle un impulso a la economía con este paquete, sino además que viene acompañado de recortes en impuestos, y que eso pues al final termina generando mayores miedos al mercado, a medida que este paquete, que termina siendo más robusto que incluso el que se dio en pandemia, podría terminar generando pues no solo mayor presión fiscal, sino también presiones inflacionarias, que nos devuelve, digamos, al grueso de la preocupación en el mundo ahorita, que es el tema de la inflación y el camino subsecuente en política monetaria. Entonces, en general, el mercado con bastantes temas, digamos, por tocar, pero el foco sigue estando en política monetaria al final. Bueno, ahí oíamos a Sharon Tate. No, ¿tu Tate. Sharon no viene? Sí, yo sé que Sharon Tate, la actriz, no, No, nada viene que- de Sharon Stone. Ah, Sharon. Bueno, cualquiera de las dos Sharon es buen origen. Listo. 6:25. Cabalgata, ¿no? ¿Qué tenemos? Junior líder. Sí. No quieren reconocer el Sí. triunfo también de Santa Fe. Bueno, y no vio la andanada de los dueños de Barranquilla, ¿no? ¿Vio? Sí, ¿cuál? Contra Win, Ah, sí. que porque le estaban templando la mano al Junior, entonces que los señores Ardila, que yo no sé qué y todo, y eso es el dueño de la vidriera, ¿no? Eso, qué personaje tan siniestro, pero bueno. Ahí lo siguen alabando por todas las esquinas al señor. Bueno, ¿qué más teníamos? Doña Kiara. Acaba ahí entonces la cabalgata, sigamos con... No, falta, ¿qué más falta? De la cabalgata que se quedó por fuera, nada menos que Millonario. Sí, Bueno, pues eso. Están sí, sacando jugadores, a Neisser, a toda esa plaga de... pero deberían sacar a los que de verdad tienen que sacar, ¿no? A los 4 o 5 que manejan Sí, también. el paro, ¿no? Correcto. El paro. Bueno. Segundo, bueno, y que lo vendan de una vez por todas, porque cuánto llevamos en que están vendiendo lo que lo están vendiendo y nada. Y nada. Bueno, o vale tanto que no lo han podido vender a buen precio. Listo. Esa es parte de la historia. Ah, bueno, pero hoy hay Champions, ¿no? Hoy hay Champions, sí. Barcelona, veo por aquí que aquí está. Bueno, entonces, Benfica, está Ríos, que me sigue me pareciendo yo que jugué mucho microfútbol en Bogotá, donde hay un nivel de microfútbol impresionante. Ríos, un jugador saso de microfútbol que se convirtió en jugador de fútbol total, pues está en el Benfica. Galatasaray como que está todavía, ¿qué? ¿Durán? El que se fue glorioso. Durán está es en el Fenerbahce. Ah, bueno, en el Fenerbahce, bueno. Esos saltos que dan, ¿no? Para abajo, ¿no? Esos sí son. Tienen unos manejadores impresionantes. Bueno, listo, no creo que haya más. Bueno, hoy es Barcelona. Chelsea-Barcelona. Vi por ahí pasando sufrimiento al Real Madrid. Real Madrid el fin de semana, 2-2, y vio el penal, el que le regalaron a este señor, ¿cómo se llama? El puntero izquierdo, es que lo tengo hasta bloqueado de nombre porque mala gente como él solo, ¿no?
¿A Vinicius? Sí, exacto. Yo nunca había visto a alguien. Bueno, sí vi uno este fin de semana que pelea hasta con la sombra, pero ese señor sí es algo bien grave en el asunto. Bueno, hicimos ya la cabalgata rápida. ¿Qué más? Ah, bueno, y el otro equipo, ¿qué le pasó? Ah, por fin ganó, ¿no? Por fin ahí Que son le 3 ganó goles al ahí que le regalaron. Fortaleza, exactamente. Al Fortaleza le ganó. Listo, ya pasamos cabalgata y ahora sí aterricemos en el mundo. Como les dije, vienen noticias de la OFAC. Ojo, bien, no el cartel de los soles. Ya salió ayer, organización terrorista, vienen más noticias. Y ya vio a toda la comandancia de las FARC estaba involucrada en el manejo de Colombia y dicen que no se habían dado cuenta. Con solo lo que pasó con el señor Calarcá, que lo dejaron libre, ustedes vieron cómo pararon esa tropilla que iba en los, ¿qué? En las camionetas de protección. Bueno, y anoche robaron otra camioneta de protección. O sea, yo no entiendo, ¿protección de qué? O sea, los que toca tener es protección de ellos, de los señores que están metidos en esa cuestión de seguridad. Son más peligrosos que lo que hay. Bueno, y el ministro ahí sigue, ¿no? Sí. El ministro de Defensa, ese sí, pasa de agache, pasa todo lo que pasa en este país. Cúcuta en manos de los delincuentes. Lo que les conté de Cáucaso, se los conté hace meses aquí. Eso está en manos de las disidencias, de los nietos de yo no sé quién, de los de yo no sé qué, y allá ya no se pudo pasar de Cali para abajo en Colombia. Bueno, ¿qué más tenemos? Sigamos con la información internacional relacionada con Europa, donde los mercados bursátiles pierden presionados por el débil crecimiento regional. Y es que la economía principal de esa zona, Alemania, se estancó en el tercer trimestre del 2025 en comparación con el trimestre inmediatamente anterior, según se ha informado por parte de la Oficina de Estadística esta mañana. Además, los datos publicados en las últimas horas también mostraron que las empresas han disminuido su optimismo previo, lo que sugiere un trimestre final del 2025 complicado para Alemania y en general para la región. El índice DAX de este país, de Alemania, retrocede un 0,37%, el CAC 40 de París está a la baja un 0,09%, mientras que el principal del Reino Unido está perdiendo un 0,08% y el IBEX 35, que es el de España, retrocede un 0,33%. Revisando el Eurostock 50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, la baja es del 0,03%. Además, también hay que mencionar otros datos económicos, que es la venta de coches nuevos en Europa, que tuvo un aumento del 4,9% en el mes de octubre, ya que los coches eléctricos superaron las matriculaciones de gasolina y diésel, según datos que se han aportado por parte de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, dato que se da a conocer este martes desde Europa, don Héctor. Sí, creo que viene hoy presupuesto en Francia. Francia debe ser presentado hoy. Allá sí que están en complicaciones, pero bueno, vamos a ver qué sucede. No, Nos sigamos vamos de de una vez. A nuestra región. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Hubo cierre de Wall Street este lunes en positivo, con el Nasdaq registrando un alza del 2,69%, y estamos hablando de su mejor día por lo menos desde el pasado 12 de mayo de este año. Fue impulsado sobre todo por la tecnológica Alphabet y las expectativas generadas por un nuevo modelo de inteligencia artificial en el que busca superar a OpenAI. El Standard & Poor's 500 tuvo una subida del 1,55% y el Dow Jones, por su parte, avanzó un poco menos, pero también registró una variación positiva este lunes del 0,44%. En Latinoamérica, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no operó por ser un día festivo conmemorando la batalla de la vuelta de obligado. En Ibovespa de Sao Paulo se recuperó con un 0,33% iniciando la semana, mientras que el Standard & Poor's de la Bolsa de México avanzó 1,04%. La Bolsa de Valores aquí en Colombia, el MSCI Colcap,
tuvo una pérdida del 2,01%, mientras que la Bolsa de Santiago de Chile, principal índice bursátil, le estamos hablando del Standard & Poor's IPSA, también siguiendo la tendencia de Colombia, cayó 0,24%. Y en Lima, el principal índice bursátil de la Bolsa de Valores de Perú, el MSCI NUAM, subió un 0,52%. Y a esta hora contarles a nuestros oyentes un importante mensaje. Construye tu futuro financiero con Acciones y Valores. Más de 65 años de experiencia en transferencias internacionales y fondos de inversión que garantizan seguridad, rentabilidad y confianza. Invierte inteligentemente, invierte con Acciones y Valores. Para más información, ingrese a www.axivalores.com. Bueno, 6:34 de la mañana. Llegó don Camilo Ramírez. Prepárese para su primer comentario del día. ¿Cómo está viendo las cosas? Esto ya, aquí decían que se acabó noviembre. No, esto ya se acabó el año. No, aquí ahora me llega nieto y ya cuando llega nieto, Vacaciones. sí, ya es armar pesebre. Bueno, esto ya pasó a otro cuento. Les anticipo, el 31 de diciembre ya Scotiabank no estará en Colombia. Ya se acordó la operación con Davivienda, el presidente sale el 31 de diciembre, el 1 de enero se va para República Dominicana y tendremos ya, o ya no tendremos a Scotiabank en Colombia, así de clarito. Ahora hay rueda de prensa en Colpatria a las 8 de la mañana, movidas. Y don Camilo, bienvenido. ¿Cómo anda su comentario a esta hora? Don Héctor Mario, muy buenos días. Pues ¿Cómo aquí, le pareció lo que encontró Caracol? Se dio cuenta de lo que se venía viendo desde hace rato, ¿no? Increíble. Que esto lo estaban manejando otros señores. Increíble. Y más la inteligencia, o sea, los datos nuestros en manos o sea, ellos saben dónde ponemos la plata. es que realmente la inteligencia era de ellos para exactamente. espiarnos al resto. O sea, impresionante. Impresionante. No, yo creo que, Héctor Mario, esto es un campanazo impresionante para el país, porque lo que esto demuestra es que la infiltración de los grupos ilegales en el Estado ha sido permanente, porque definitivamente pues, la posición de este gobierno en relación con sus negociaciones con todos estos grupos, que desde un comienzo fue muy ambivalente y demasiado generosa, pues lo que está demostrando finalmente es que hay una infiltración real, y esa infiltración no es un proceso de corto plazo, porque lo que debemos esperar claramente es que si hay alguna persona que en este momento está cuestionada y es la que maneja toda la fuerza laboral del ejército, pues que siga ahí en adelante. Es decir, hay una posibilidad de que se ideologice nuevamente las fuerzas militares alrededor de una posición política, cosa que Colombia ha tratado de evitar durante más de 60 años después de la época de la violencia, y llegamos a este punto en el que el petrismo quiere volver atrás y abrir las puertas nuevamente para que el Estado se vuelva un perseguidor de los opositores políticos. Yo creo que es un campanazo y repito, en el tema electoral, este tipo de cosas tienen que ser tenidas en cuenta por la gente. Ya la postura pues de que una posible llegada de alguien que tenga la misma línea política tiene que descartarse, porque lo que estamos en este momento viendo que está en juego es básicamente la estabilidad de la institucionalidad a largo plazo. ¿Sugiere usted la llegada del comandante? ¿De cuál de todos los comandantes? Bueno, el máximo comandante sin uniforme. Bueno, 6:37. Kiara, ¿qué más tenemos? ¿El análisis le parece? Sí, el análisis de lo que acabamos de oír. Sharon, el análisis. Ahí está, Europa, regional, ¿cuál quiere? Bueno, pues puntualmente yo creo que todo está respondiendo al tema que veníamos hablando previamente, y es estas expectativas de recorte por parte de la Reserva Federal. El tema de aversión al riesgo, digamos, ha generado algo de retrocesos recientemente en las bolsas. Ya hablábamos y nos contaban que ayer tuvimos retrocesos de las bolsas latinoamericanas. Hoy seguramente la apertura va a ser mucho más positiva y estamos viendo al final una dinámica de una bolsa pues local, que ya seguramente acá el experto Andrés nos va a dar algo más de profundidad,
pero que continúa en máximos históricos, que sigue incorporando un tema importante de expectativas un poco de preelectorales puntualmente y que si bien en algún punto pues sí incorpora pues esa dinámica internacional, sigue muy de la mano de esta idiosincrasia puntual y que en general digamos responde pues a esa posibilidad pues de cambio de ideología política y por eso vemos un Colcap que este año pues ha subido un 50% y que ha estado impulsado además también por algunos pues eventos corporativos puntuales, bien mencionado en el tema de la fusión de Scotiabank con Da Vivienda acá en materia local y que al final pues eso también termina impulsando ciertos nombres. Entonces en general una dinámica local que está muy focalizada pues en esa idiosincrasia. Bueno, ahí nos faltó en el comentario Ecopetrol, ¿no? Entonces un funcionario de Ecopetrol le dio por decir, oye, investiguen a los de la Junta que se fueron y eso, y miremosles el patrimonio y miremosles los datos y todo. Y además con información completamente confidencial, porque la UEF, La UIAF. la UIAF, perdón, no es una entidad que maneja información pública de la cual pueda aprovecharse ninguna entidad del Estado, sino es con orden judicial. O sea, es que la infiltración Sin Héctor orden Mario, judicial. ayer precisamente hablaba con gente que está muy, muy metida en el tema de justicia y hablaban, oiga, es que mire lo que pasó en la Corte Constitucional, que tuvieron que recusar a un magistrado que era el abogado personal de Petro, había sido abogado de Colpensiones, y él mismo no se había declarado impedido para trabajar sobre el tema de la reforma pensional. Tuvo la Corte en la sala plena que decirle, no, sí señor, aquí se acepta la recusación porque usted pues finalmente no puede estar más impedido. Pero también hay otros magistrados. Y eso fue faltando un día para votar. Y eso fue faltando un día para votar, lo que llevó precisamente a que hubiera un empate y el tema tuviera que irse a un conjuez. Que cuando usted pone un conjuez, eso es como lanzar una moneda al aire porque usted nunca sabe por qué lado se va a ir. Y el tema es, oiga, es que hay magistrados que siempre le votan favorable al gobierno. Oiga, ¿y quiénes son esos magistrados? No, pues son este y este. Y el Consejo de Estado, no, es que hay una persona que quiere lanzarse a ser presidenta o vicepresidenta del Consejo de Estado y esta persona tiene unos vínculos súper cercanos también con la izquierda. Y empiezan a barajarse una serie de cosas que, como hablábamos hace un segundo, Héctor Mario, creo que llegamos a un punto en el que ya la salida del closet de todo el mundo es perfectamente lícita. O sea, yo puedo ser de izquierda o puedo ser de derecha, salgo del closet. Hablaba de la otra. La ¿no? otra siempre ha sido lícita. La otra siempre ha sido lícita. Y entonces uno es, oiga, esto se está saliendo de madre porque si la costumbre es que yo ya puedo tener una ideología ejerciendo funciones públicas cuando teóricamente a lo que yo me debo es a la ley y a la Constitución, pues uno empieza a preocuparse. Entonces esto, Héctor Mario, pues sí, lo que estamos viendo es que el Estado se nos está yendo en favor pues de una sola ideología política. Y yo con esto quiero ser claro, Héctor Mario, no es que esto sea nuevo, ¿no? Porque es que no vamos a decir que es que el Estado ahora hizo esto, porque si echamos para atrás 30 años también vamos a encontrar infiltraciones de un lado, pero bueno, antes eran para el otro lado. Pero lo que me parece grave aquí es que estamos hablando de un periodo de tiempo muy corto y de que la posibilidad de que esto se mantenga a largo plazo existe en este momento si las elecciones dan para que haya un retorno o un mantenimiento de alguien que tenga la misma visión política que tiene el gobierno actualmente. Andrés Moreno Jaramillo. Muy complejo el entorno. Aquí lo que viene pasando es que uno cada día encuentra un escándalo peor al día anterior y uno cree que ya cuando encontró la nueva noticia ya se deja sorprender, pero siempre lo sorprenden a uno con peores cosas. Realmente el retroceso que hemos tenido en democracia, en instituciones, en seguridad, en confianza en las instituciones ha sido enorme. Para mí hemos vuelto a los 90, personas secuestradas dando testimonios de que por favor las liberen, el tema de la droga, la violencia, en fin. Eso nos deja muchas enseñanzas, la verdad, infortunadamente, con mucha pobreza, mucha violencia, nos deja muchas enseñanzas de elegir mejores líderes. Nosotros en Colombia tenemos los líderes que nos merecemos, pero en general creo que merecemos mejores cosas. Y no es que lo anterior haya sido espectacular, pero esto sí ha sido, yo creo que lo peor de lo peor. Estamos cerrando, ojalá, este ciclo político, por eso los mercados han estado favorablemente hacia Colombia. Igual es un fenómeno de la región y global,
pero viene obviamente unos 6 meses muy complejos. Yo les pido a todos desde noviembre que en mayo votemos, que en junio yo sé que hay mundial y la selección, qué chévere. Aplacemos los viajes para después del 21 de junio, segunda vuelta, si Pero es que esos la son hay. 40.000 colombianos los que pueden salir. Entonces no vamos a echarle la 40.000 culpa, votos. no, por eso, pues eso no hace la diferencia de Pero nada. esos no son de la izquierda. Sí, sí, exacto. Y no tienen el bolsillo para. Esos van es a jugar tejo. Bueno, venga, a ver, claro que me van a tirar piedras. Venga, el asunto es el siguiente, mire. ¿Usted vio el resultado de la elección el domingo en Santa Marta? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, es que veo a mucha gente, y yo sigo insistiendo en lo mismo, que dice que esto está resuelto y que ya va a haber cambio de gobierno y todo. Yo veo todo diferente. Recuerdo lo que pasó en Chile hace un fin de semana. ¿Qué pasó en Chile hace un fin de semana? No, quedaron. Ganó la señora de la sí, izquierda. pero Bueno, empatados. sí, empatados entre comillas porque van a hacer fuerza los de la derecha y van a hacer el contrapeso. Pero lo que va a pasar acá es que la cosa no está definida. O sea, esto no está claro. Y lo segundo que yo advierto es que no está tampoco claro si la gente ya se definió a un lado o al otro de la balanza en cuanto a qué es lo que quiere. Yo creo que el candidato, el problema no es aquí que sea el contrapeso de Petro, el problema es que diga yo soy capaz de resolver esta pelotera, porque es que tiene que resolver 50 peloteras. Si va a llegar a hacer lo mismo de Petro, que es ver a Duque en todas las esquinas y que el que llegue también Petro aquí, Petro acá, ese no es el asunto. El asunto es que hay que resolver un problema fiscal impresionante. La cosa está por estallar todavía. El problema de la salud, el problema de seguridad, que ya lo ve usted en todas las encuestas, es el principal para toda la gente. Entonces, eso no está del todo resuelto, don Andrés. No, de acuerdo, no, esto, Sí, y el dinero que van a tener, el poder, o sea, Iván Cepeda, a la gente no le puede gustar o lo que sea, pero tiene el establecimiento y tiene la plata para comprar votos a diestra y siniestra. Yo no bajaría la guardia en lo más mínimo. Si hoy hubiera elecciones, quizás, no sé qué pasaría, pero esto no está definido. Ojalá se acabe este ciclo, ojalá, pero no está segundo, y hecho. segundo, no veo por ahí a don Daniel Támara, pero vi una noticia ayer en primera página de que llegaron todos los desembolsos de los créditos, ¿no? Llegó plata por montones y vieron los niveles de gasto, el nivel de gasto, el de uso del presupuesto sin precedentes en mucho tiempo. Entonces, por ahí es donde se va a pagar la cosa. Entonces, y eso no es con la plata de ellos, ¿no? Es con la plata que pusimos y que nos toca pagar de aquí en adelante. Bueno, ¿y qué nos falta? ¿Referencias? Referencias, vamos con referencias, doña Kiara. En Primera Página Radio, las claves de la jornada. En Europa, asimilando en la agenda macroeconómica la publicación del PIB definitivo de Alemania del tercer trimestre, que, como lo decía, se estancó en comparación con el inmediatamente anterior. Este martes, además, la ministra de Finanzas en Reino Unido presenta su presupuesto en un contexto de necesidad de recaudar decenas de miles de millones sin traicionar las promesas electorales que se hicieron en su momento. En el sector corporativo, EasyJet reportó un beneficio operativo anual mejor de lo que se estaba esperando, ya que la aerolínea británica mejoró su objetivo a mediano plazo para su negocio de festivos después de alcanzar el objetivo antes de lo que se tenía previsto. Eso por el lado de Europa. Si revisamos ahora Estados Unidos, la atención está centrada en una serie de próximas lecturas económicas para obtener más indicios de cara a la reunión que va a tener la Reserva Federal en diciembre. Los datos de inflación al productor y las ventas minoristas de septiembre se van a publicar durante esta jornada, mientras que los datos del índice de precios del PSE y el indicador de inflación
que es de hecho el indicador, digamos, favorito por parte de la Reserva Federal, se van a dar a conocer el jueves. Además, esta semana llega el Black Friday con el consumo estadounidense bajo la lupa ante el sentimiento del consumidor que sigue siendo débil, mientras la inflación está firme en Estados Unidos. 6:48 de la mañana, Sharon Telles, Sharon, el asunto es lo que veíamos ahora en las referencias, datos, pero todavía los datos no dan certeza de nada, por lo que están atrasados y como que no completos, como que todavía no hay certeza absoluta de lo que puede pasar o lo que pueden influir en la Reserva Federal. Sí, incluso ya por ahí algunas voces dicen estos datos ya están muy rezagados. Son datos que vamos a conocer del mes de septiembre, son datos que incluso empezamos a conocer la semana pasada con los datos del mercado laboral y que al final tampoco tuvieron, digamos, en su momento de su publicación un impacto tan marcado en el mercado. Ya después cuando uno entra y mira con lupa, digamos que puede analizar más allá esas cifras, pero estos datos que ya vienen de 2 meses atrás, hay algunos analistas que incluso dicen el escenario ya ha cambiado demasiado en estos 2 meses, octubre y noviembre, y probablemente estas cifras que recibamos no vayan a tener un impacto tan marcado, pero igual le sirven al mercado para ir, digamos, teniendo más pistas de lo que puede ser la dinámica económica y esa salud de la actividad a cara de lo que la Reserva Federal quiere enfocarse como tal, y es ver esa dinámica del mercado laboral. Entonces yo creo que bastante incertidumbre aún en materia de cómo va a ser el recorte o de cómo va a estar dividida la reunión que vamos a tener en los próximos días por parte de la Fed, pero en general digamos que de cierta forma le sirven al mercado para ir dándose idea de ciertas cosas. Doña Kiara. Vamos con commodities, me parece. Commodities, hagámosle, actualicemos que están como rojitos. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. Empecemos con el petróleo a esta hora y un pequeño contexto, y es que los precios están bajando por el acuerdo sobre Ucrania que resultaría en el regreso del suministro ruso. Ambos índices de referencia están registrando durante su última ganancia un alza, pero en estos momentos se están registrando pues pérdidas. Si revisamos el WTI de Estados Unidos, $63.01, esto es una baja del 0,49%. Ese es el Brent, perdón, $63.01, mientras que el WTI de Estados Unidos, $58.54, baja del 0,49%. El gas natural también está registrando una variación negativa que casi que asciende al 3%, y la cotización es de $4.54, la baja es del 2,63%. Pasando a los metales, el oro está en esos momentos con $4.132, cae un 0,08% su precio de onza, mientras que el cobre sube 0,85%, $5.01. Pasemos ahora a agricultura. El cafecito está en estos momentos registrando una variación del 0,74% a la baja, $4.05 la libra, mientras que el azúcar se mantiene sobre los $14, casi llegando a los 15 centavos, y tiene una alza del 0,50%. El carbón se está cayendo su precio intradía 0,63% a la baja, y está la tonelada en $95. Bueno, ayer hicimos 2 o 3 ejercicios sobre Canacol, porque mucho se ha hablado de que Canacol entró en lo que se llamaba aquí concordato, reestructuración de deudas, o se acogió a la protección de los acreedores o a la quiebra. Cójala como la quiera coger. El asunto es que se presentó ante el Tribunal del Rey de Alberta, que ya no hay rey, bueno, Alberta sí todavía existe. Bueno. Sí, segundo, también se presentó ayer ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York la solicitud de protección de acreedores. Aquí ya debe estarse tramitando, porque aquí hay una compañía que se llama Canacol Energy Colombia y hay otras 2 subsidiarias, curiosamente controladas desde Suiza.
como suele suceder, ¿no? Entonces ya sabe qué va a pasar si se pide que esos activos queden en manos de colombianos acreedores. Entonces, acuérdese lo que pasó con Pacífico Rubiales, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Cuál es la sede de Pacífico Rubiales? Berna, Suiza. Entonces, muy lindo el asunto, no pasó nada. Bueno, aquí pasa Canacol, primera página, estuvo mirando el documento principal que presentó ante la corte del rey Alberto, Canacol, y hay un poco de detallitos, pues, que ya, digamos, eran conocidos sustancialmente, pero en esencia ya hay cifras más actualizadas porque las más recientes eran por allá de septiembre. Ya todo esto suma el roto o la reestructuración que debe hacerse son 900 millones de dólares. Ese es el asunto. 714 millones son de deudas a largo plazo. El mayor acreedor que tiene en garantía activos es Macquarie, que es un banco australiano muy grande que tiene también acreencias sobre otras petroleras en Colombia, como, le dicen más gasífera a NG Energy, la de Serafino Diacono. Eh, bueno, hay colgados, como suele ocurrir, como les hemos dicho muchas veces, bonos, ¿no? De los 900, 500 millones son en bonos. Entonces, los bonistas son los en verdaderos dueños de Canacol. Esa es la realidad del asunto. Hay el famoso lío que precipitó todo esto, que fue el fallo arbitral de 22 millones de dólares, pero leyendo uno entre papelitos, como les digo, son documentos muy extensos, pero entre papelitos dicen que todavía hay unos facturas pendientes con el mismo que ganó el proceso arbitral, valen 67 millones de dólares. O sea, 6 y 2, 8, ahí está. Entonces, para sumar esos 900, hay hay un proceso de demanda colectiva que sobre el que poco se había hablado. Contra Canacol había un proceso de inversionistas que se sintieron tumbados desde comienzos del año. Todavía no se ha certificado ese lawsuit, como dicen los que saben inglés. Lawsuit en mi... Pero ¿en lawsuit. Colombia, Estados Unidos o Canadá? Es que es presentado en Canadá, Ok. pero no se ha certificado. ¿Qué quiere decir? Que todavía no se ha aceptado por un tribunal. Entonces son inversores que se declaran, y eso fue en enero. Yo no lo vi en ningún lado. ¿Usted lo conocía? No. Bueno, entonces esa es una demanda de inversionistas que se sienten defraudados. Entonces, ni está certificado ni está metido en las cuentas. ¿Quién sabe cuánto puede valer? Otro pequeño detallito para los que no saben que todavía aparece ese lío. Está este laudo arbitral que es contra BP Ingeniería, que fue la que ganó y precipitó esto. Están los bonos, 500 millones de dólares, que esos bonos están garantías preferentes de Canacol ULC, Canacol Colombia, CNOG, CN Energy, CN Panamá y Esbona Suiza. Shona Suiza. Esbona no, ese es el lío de las gafas. Macquarie, ahí está, casi 200 millones de dólares, garantizados también, con acciones, ¿no? Y aquí está el listado de los acreedores financieros, que son más pequeños, pero son 61 millones de dólares. Están Banco de Occidente, Citibank Colombia, Banco Santander, Citibank NA, EDC, Banco de Vivienda, 5 millones de dólares, y el Banco Nacional de Bolivia, 250 mil dólares, 61 millones. Ya me estoy acercando a las 7. Acreedores comerciales, 107 millones de dólares. Ahí están, 700 más 107, y nos estamos acercando a los 900. Cuentas bancarias, ¿en dónde están? También ahí hicimos la revelación. Y el fideicomiso de Promigas, que es surtir de gas desde ¿cómo es que ya se me olvidó cómo se llama el mayor bloque de descubrimiento de ellos? Venga, a ver que por aquí hay una lista. Campo Hermoso es ese, sí, Campo Hermoso. Aquí están los 13 contratos que
que logré mirar, llanos orientales, pero la mayoría en el Valle Medio Magdalena, del Magdalena Medio es donde están esos asuntos. Y el fideicomiso de Promigas, que es para surtir gas, que también debe cumplirse. Ahí está. Mayores accionistas. CD & Go, For Sale Capital, Cavengas que es en verdad el verdadero dueño por mucho tiempo y que sonaba mucho en Canacol, CDS & Co. y el fondo bursátil iShares MSI Colcap. Esos son los 4 o 5 principales accionistas de Canacol. Esa es la historia que quería contarles porque poco se ha hablado, se ha dicho que acudió, que ante el tribunal del Banco del Rey de Alberta, el rey ya no existe, como les digo, y dice Canacol que en estos bloques tiene 180 yacimientos petroleros y gasíferos, pero poquito estaban dando, ¿no? Porque el asunto aquí reconocen que la cosa no estaba dando y que todo tenía que pagarlo en noviembre. Pues es que el 20 de noviembre, o sea, el pasado, hace 5 días, se venció el pago del Tribunal de Arbitramiento, por eso el 17 presentaron los documentos ante las Cortes y para parar ese pago. Como les digo, faltan 67 o 72 millones de dólares más en facturas que quiere presentar él mismo que ganó el tribunal arbitral. Y está el contrato de crédito de Macquarie, que son acciones de Canacol. Esto queda en manos de nuevos dueños, como quedó en su momento Pacific. Canacol no va a ser la misma. Bueno, y una frasecita muy clave, que va a haber venta de activos. Entonces, lo primero que van a solicitar es que se apruebe venta de activos, o sea, que va a haber contratos que van a pasar a nuevos dueños. Esa es la realidad del documento de la presentación ante, bueno, se nombró también ya el monitor es como el síndico de la quiebra, ¿no? Entonces el síndico de la quiebra, el monitor, es un funcionario de KPMG y eso es, que eso hay que pronunciarlo también bien, ¿no? KPMG. Bueno, 7 de la mañana, ¿llegamos? Toca. Hoy podremos salir con el noticiero de televisión, porque ayer no pudimos, ¿no? Al inicio, a la mitad. Sí, bueno, no, sí, pero es que es para mandar mensajitos, ¿no? Vamos a las 7 de la mañana con una actualización de noticias con Maritza González y ya regresamos con más noticias, nuestros analistas e invitados. Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Bueno, ya la pasamos a mejor vida, 7 y 13. Bueno, oiga, venga, sugiero una cosa, ya tenemos a nuestro invitado que nos dé 1 minuto, porque lo tenemos 2 minutos. Daniel Támara, venga, cuénteme, que me pareció muy llamativa la historia que usted dio en exclusiva ayer, y es que entraron a Tutiplén, bueno, todos no, porque es una exageración de periodistas, ¿no? Entraron créditos externos a Tutiplén. ¿Cómo fue eso, Daniel? 2 minuticos. Venga, a ver, ¿estaba? No, está cuidando. Bueno, entonces vamos. Ya, ahí está. Sí, ahora sí. Entonces, dele, don Daniel. Héctor Mario, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Sí, efectivamente. ¿Tiene? ¿Qué camiseta tiene? La del Real Madrid. No, pero no, ahí sí vamos. Claro no, que no soy hincha del Real Madrid.
Solo Qué soy hincha pena, del pero América. Daniel, eso es causal de destitución, ¿no? Entonces sí, eso qué pena, pero aquí somos del Barcelona, o sea, eso no puede, o sea, y cómo saca pecho un equipo que contra quién fue el Elche, 2-2 con el Elche, le regalaron gol, no, no, pero bueno, Claro que no no, soy no, eso hincha es del falta Real de Madrid, seriedad de verdad, bueno, pero la camiseta está Daniel, bonita. bueno, ahora sí Sí, vamos con lo serio, Héctor cuénteme Mario, la precisamente. historia de los créditos externos. Así es, pues como se sabía, no se habían desembolsado prácticamente ningún crédito externo este año, crédito con la banca multilateral, aclaro, con este año, al corte de septiembre, apenas 32 millones de dólares se habían desembolsado en créditos externos, pero en octubre entraron cerca de 2.000 millones de dólares en créditos internacionales, según la información que publicó pues en primicia Primera Página. Estos 2.000 millones de dólares, que son prácticamente 7,65 billones de pesos, equivale prácticamente a la totalidad del estimativo que tiene el gobierno o lo que plasmó en su marco fiscal de mediano plazo sobre lo que esperaba recibir de créditos con las entidades multilaterales. Esos 2.000 millones de dólares se divide prácticamente en 600 millones de dólares que provinieron de empréstitos con entidades de fomento y alrededor de 1.400 millones de dólares que llegaron por cuenta de lo que prestaron organismos multilaterales. Recordemos que ya Primera Página había advertido que la caja en moneda extranjera del gobierno había cerrado octubre en cerca de 3.834 millones de dólares, pese a las elevadas monetizaciones. Recordemos que el gobierno pasó dólares a pesos por cerca de 4.000 o más de 4.200 millones de dólares entre septiembre y octubre, y pese a eso la caja en dólares cerró octubre en 3.834 millones de dólares, un nivel que prácticamente duplicaba el nivel de caja en dólares que se tenía hace un año. Y una de las razones que se puede confirmar con esta información que está detrás de este comportamiento de la caja en dólares es precisamente esos créditos con la banca multilateral que, como decimos, no se habían desembolsado a lo largo del año. Entre enero y septiembre, como decimos, solamente 32 millones de dólares se habían desembolsado, y en octubre nomás llegaron los 2.000 millones de dólares, que es prácticamente cumplir el estimativo de desembolsos con la banca multilateral que tenía el gobierno plasmado en su marco fiscal de mediano plazo. Doctor Mario, ¿seguimos con más noticias o analizamos esto? Venga, la aclaración, los usos de esos dineros son presupuestales, me imagino. Son presupuestales, usualmente pues son para pagar deuda externa, por eso se incluyen en los fuentes y usos, y sí, efectivamente entran como recursos presupuestales y su destinación generalmente se usa para saldar deudas que tiene el gobierno en moneda extranjera. Generalmente, generalmente, eso es entre comillas. Bueno, segundo, y vi otra nota de aclaración de crédito público sobre todavía hay de dónde echar a mano para financiarse con bonos globales en gran proporción, porque 4.300 millones de euros aguanta o no. Así es, Héctor Mario. Es que en la colocación que hizo la semana pasada, la autorización que le dieron al Ministerio de Hacienda para colocar bonos globales fue por 4.300 millones de euros. El gobierno no colocó los 4.300 millones de euros, sino solamente 2.000 millones de euros. Y el tema es que como toda esa plata la utilizó para recomprar bonos en dólares con tasa cupón superior al 7%, y de hecho la recompra finalmente salió, o los bonos que recompró salieron a una tasa cupón ponderada superior al 8%. Como la totalidad de esa colocación fue para este tema, no hubo nuevo endeudamiento como tal, o sea, en el neto la deuda en vez de subir bajó. Entonces, lo que dice Crédito Público es, de esta manera, lo que me autorizaron de 4.300 millones de euros es como si yo no hubiese tocado nada, porque no es nuevo endeudamiento. Entonces, tengo todavía ese cupo disponible para poder financiar el 2026. Ya, digamos, es poco probable que salga ahorita con una colocación de bonos en euros, aunque pues estaremos pendientes, pero seguramente eso sí da un indicio de que probablemente el próximo año arranca con una colocación de bonos en euros, y de todas maneras ya tiene la autorización y no ha, digamos, utilizado como tal ese cupo de 4.300 millones de euros. ¿Cómo explicamos? Porque la totalidad
de eso que le autorizaron y que pues colocó menos de lo autorizado. Esa totalidad de recursos recogidos fue para recomprar bonos en dólares y por tanto no hubo nuevo endeudamiento y en consecuencia pues está todavía disponible el 100% de la totalidad de ese cupo de 4.300 millones de euros para utilizarlo ya sea este año, que pues no parece que hubiese una ventana de mercado tan grande, pero sí a comienzos del próximo año para fondear pues lo que necesita en el 2026, Héctor Mario. Bueno, don Daniel, eso era lo que yo quería oír. Ya regreso con usted. Voy a ir con nuestro invitado especial porque tenemos un tema bueno para tratar que ya habíamos alertado aquí con lo que estaba pasando con las deudas, aunque primero, vamos, ya le iba a hacer otra vez el quite a doña Kiara Severiche. Kiara, ¿cuál es la nota en este instante? Arrancó la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 26 y el Banco de Bogotá, en alianza con Visa y Grupo Aval, va a llevar a los colombianos a vivir esta experiencia única. Serán 480 clientes quienes vivirán esta experiencia en Canadá, México y Estados Unidos, con viajes que incluyen tiquetes, estadía, transporte, alimentación y acceso a los estadios. Además, podrán disfrutar hospitalities, skybox y artículos oficiales del evento más grande del mundo. Para quienes viven la pasión desde Colombia, el Banco de Bogotá tendrá activaciones especiales con televisores, balones oficiales, álbumes y láminas coleccionables. La entidad busca llevar a sus clientes a vivir experiencias memorables y a celebrar lo que nos une como país. A todos estos premios podrán acceder los clientes usando sus tarjetas débito y crédito Visa. Con Banco de Bogotá vamos a vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Banco de Bogotá, aplican términos y condiciones. 7:21 de la mañana. Bueno, entramos en modo navideño, fue en modo mundial, ¿sí o no? Sí, señor. El 5 de diciembre sabemos con quién nos toca. Así es. Bueno, Ya ahí casi. se define todo. Y yo creo que con esta entrada de créditos internacionales, ojalá el dólar se mantenga ahí para poder hacer la cajita del gasto del año entrante. Bueno, ahí sí le va a tocar a Héctor Hernández quedarse cuidando a los niños. Aquí ya estuvo en Rusia. Bueno, qué ríe Camilo. ¿Cierto que cuide los niños? Claro, Sí, claro. claro. Bueno, 7:21. Tenemos como invitado especial a Álvaro Andrés de la Rosa Martínez. Yo no sé, pero esos apellidos me suenan a la costa Caribe, ¿o no? Álvaro, no el Álvaro Andrés, sino el de la Rosa, Héctor, un Debe gusto ser de estar allá, aquí. o me equivoco, Álvaro Andrés. No, se equivoca, Héctor. Primero, un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo especial para toda la mesa de trabajo y todos los oyentes. No, soy de Pasto. Mis apellidos Uy, son Pastusos. qué descachada tan De grande. papá y mamá Pastusa, soy Pastuso de pura cepa. Bueno, ahí pequeña descachadita. Bueno, ahí está. La costa del Pacífico. Sí, la costa del Pacífico. Bueno, entonces aquí está. Entonces por aquí veo abogado de la Universidad Externado, maestría en leyes de Queen Mary University de Londres, diplomado en régimen cambiario. Bueno, régimen cambiario, yo fui diplomado en la calle del decreto 447, que era el famoso estatuto cambiario en Colombia por muchos años de Carlos Así Llera es. Restrepo. Me imagino que lo conoce. Sí, señor. Bueno, diplomado en operación bursátil del CESA, diplomado en mercado de valores del externado y curso especializado en Secretaría de Tribunales de Imagínense que es manejar un tribunal de arbitramiento en la Cámara de Comercio de Bogotá. Bueno, ahí a raticos tiene trabajo, doctor de la Rosa. Así es, Héctor. Bueno, entonces, don Edgar Layton, que lo invitó, dejémoslo que presente, creo que es el tema que ya habíamos hablado por acá del susto que existe en muchos rincones de la gente acudiendo a protección de acreencias. A ver, poner volumen. Aló. Ahora sí. Este es un tema que nosotros desde Primera Página lo advertimos hace más o menos 2 meses, porque estuvimos en un evento de Fecolfin y en Fecolfin las cooperativas lanzaron la primera alerta. Pero pues no sé qué pasa con las autoridades, no es
no es mi función cuestionarlas, pero algo está ocurriendo. Y la segunda alerta ya es una alerta mucho más grande, porque es el Banco Popular el que está diciendo, ojo, que muchas personas naturales se están insolventando, están pidiendo protección de acreedores y haciéndole conejo a los bancos y a sus acreedores. Pero pues nada, yo no soy el experto en el tema, que sea Álvaro Andrés de la Rosa Martínez, vicepresidente jurídico del Banco Popular, quien nos cuente en qué consiste esto, cuál es la alerta. Y hay un tema muy delicado, pero yo creo que profundizamos un poco más adelante, y es que todo indica, y no lo dijo el Banco Popular necesariamente, pues, sino que nos lo comentaron algunos expertos, y es que incluso se están fabricando las deudas. Es decir, una persona natural dice, yo debo 300 millones de pesos, pero en realidad debe 100, y los otros 200 resulta que son pagarés que se los hicieron al primo del primo del primo del hermano. Pero Álvaro Andrés, muy buenos días y cuéntenos. Buenos días, Edgar. Pues gracias por la invitación, Edgar. No, lo primero yo creo que es señalar que no es un tema exclusivo de Banco Popular. Yo creo que es un tema que viene afectando a Colombia en general y la industria bancaria en general. Yo creo que Asobancaria ha levantado la mano también con esto, y las demás entidades financieras también. Y básicamente la situación es como la siguiente. A inicios de este año se expidió la ley 2445, que es una ley que modificó el régimen de insolvencia de persona natural. Esta norma, pues es una norma, digamos, que se expide con un fin loable, y es que la gente que efectivamente tiene un problema de solvencia, pues logre solucionar sus obligaciones. Esta norma trajo unas características especiales que terminaron convirtiéndose de alguna manera en lo que nosotros pensamos que es un incentivo inadecuado, y es que redujo los umbrales de deudas en mora que las personas tienen que cumplir para poder acogerse a la ley de insolvencia. Anteriormente, una persona natural, para acceder a un proceso de insolvencia, tenía que tener por lo menos el 50% de sus obligaciones con una mora de más de 90 días. Esta norma lo que hizo fue que bajó los umbrales al 30%, de tal manera que es muy sencillo para muchas personas pues cumplir ese umbral. Lo segundo es que suspendió todos los descuentos por nómina a partir de la admisión de los procesos de insolvencia. Entonces hay un incentivo que ha venido siendo aprovechado por algunas firmas de abogados que estamos detectando, donde básicamente le ofrecen a la gente un producto, y han elaborado todo un producto alrededor de esto, donde básicamente lo que les dicen es, yo te limpio tus descuentos por nómina, no te preocupes, no vas a tener que pagar, ¿sí? Y alrededor de eso pues han venido de alguna manera creándose una serie de procesos de insolvencia que, según las evidencias que nosotros tenemos, parecieran ser insolvencias prefabricadas, básicamente donde hay abogados que los asesoran desde antes de tomar los créditos, para efectos de que pidan créditos. Por ejemplo, el modus operandi que hemos detectado más usual es que piden varios créditos al mismo tiempo en varias entidades financieras, de tal manera que se les desembolsan los productos en tiempos muy cercanos, y los deudores se van a insolvencia a los 2 o 3 meses después de los desembolsos. Hemos detectado también casos en los cuales, por ejemplo, tenemos deudores que van a los procesos de insolvencia para llenar el requisito de los umbrales. Alegan tener acreencias con personas naturales, y cuando uno se pone a indagar el origen de esas obligaciones, los títulos de deuda, uno se lleva sorpresas, porque pareciera ser en muchos casos que ni siquiera conocen al acreedor. Tenemos procesos de insolvencia en los cuales los propios deudores alegan no tener datos de contacto de las personas naturales que supuestamente les han prestado la plata para efectos de cumplir con esos umbrales. Entonces, lamentablemente, una norma que tiene un fin loable está siendo, en algunos casos, en nuestra opinión, siendo usada para fines inadecuados, que es básicamente la prefabricación de insolvencias de persona natural. Y esto es muy grave, Edgar, porque un poco lo que estos abogados no le están explicando a la gente es el problema en el que se están metiendo, ¿sí? Cuando usted se va a un proceso de estos con documentación que no corresponde a la realidad, habiendo pedido unos créditos con documentación que también estamos detectando que no es cierta, la que le ofrecen a los bancos al pedir los créditos, pues básicamente se están metiendo en un problema que incluso tiene connotaciones de carácter penal, ¿sí? Pero adicionalmente,
esto conlleva también a la destrucción del historial crediticio de estas personas, de tal manera que el efecto en el fondo pues termina siendo un efecto muy adverso a estas propias personas que están pidiendo esos procesos de insolvencia de manera fraudulenta, pues porque van a quedar por fuera de la banca y después lo que les va a tocar es simplemente buscar cómo tener crédito por fuera de ella, pagando unas tasas de interés en el gota a gota que son muy, muy altas. Entonces, es un poco lo que estamos detectando. Nosotros hemos visto ya muchos casos, tenemos bastantes personas ya denunciadas penalmente. Estamos trabajando en la identificación de este tipo de abogados que básicamente están haciendo un abuso de esta norma y los estamos también denunciando no solamente penalmente, sino que estamos llevándolos a la comisión disciplinaria de disciplina judicial, básicamente para que se investiguen esta serie de situaciones. Y Edgar, estamos haciendo un trabajo muy fuerte en términos de educación financiera. Nosotros sí creemos que la gente tiene que entender que el ejercicio legítimo de esta norma está perfecto, pero cuando se cometen este tipo de abusos, la gente tiene que entender las consecuencias. Eso no se lo están diciendo estos abogados que están elaborando todo un producto alrededor de este tipo de procesos. Andrés, hay otro tema y es que las cifras no mienten, las cifras hablan por sí solas y es, pues antes de hace un par de años, antes de 2024, la insolvencia de persona natural, había insolvencia de persona natural no comerciante, eran muy, muy pequeñas, pero con la puesta en marcha de esta ley a principios de 2025 se han disparado. ¿Qué cifras nos tienen? Pues mira, yo lo que te podría decir, Edgar, es que se han venido prácticamente duplicando año a año. Son cifras que son muy importantes. Las cifras que nosotros tenemos con corte tal vez a septiembre, octubre, es que ya llevamos más de 15.000 solicitudes de insolvencia de persona natural solo en este año, ¿sí? Contra unas solicitudes de insolvencia que hacia el año pasado estaban cerca de la mitad. Entonces, y si uno compara el 24 con el 23, la tendencia es como similar. Entonces han venido creciendo mucho. Pero yo te diría una cosa, Edgar, y es que lo más importante en esto no es solamente el crecimiento en el número de solicitudes, sino en el desarrollo de los procesos. ¿A qué me refiero? Básicamente que anteriormente, y uno ve las cifras, la mayoría de los procesos de insolvencia terminaban con un acuerdo de acreedores, donde la gente básicamente que no tenía cómo pagar sus deudas, lo que hacía era irse a este tipo de procesos para buscar un acuerdo de pago con los acreedores. Pero cuando uno ve lo que está pasando ahorita, es básicamente que a través de esa asesoría jurídica que están recibiendo los deudores, no se están haciendo acuerdos de pago, sino que se van directamente a liquidación patrimonial. ¿Eso qué quiere decir? Que son procesos de insolvencia que están creados con una asesoría jurídica que va destinada a lograr el descargue de las deudas en el proceso de liquidación. Y eso básicamente lo que implica es no pagar los créditos. Entonces, yo creo que esa cifra es muy importante, que es no solamente en el crecimiento, en el número de procesos de insolvencia, sino en la forma como están terminando, donde lo que estamos viendo es que la mayoría de los casos básicamente están llegando es a una liquidación patrimonial de los deudores buscando que las obligaciones no se paguen. Entonces, ahí vemos también una intención con la cual se están iniciando este tipo de procesos, que hace parte de esta oferta que están haciendo algunas firmas de abogados, de algunos abogados en particular, donde le dicen a la gente, venga, insolvéntese y no se preocupen que no van a tener que pagar las obligaciones, básicamente porque yo les voy a llevar el proceso. Es un poquito lo que les están diciendo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que está pasando, Edgar. Perdón, doctor de la Rosa, y pregunta, ha habido un incremento, obviamente que hay coyuntura económica complicada, pero también desde el punto de vista empresarial. Yo criticaba por aquí a un banco estatal, ni para qué decir el nombre porque hay uno solo, que le hizo un perdón gigantesco a una empresa de cannabis y uno ve los apretones en los que andan otro grupo de compañías a los que más se le dificulta negociar estos acuerdos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro, el de persona natural y el jurídico? Y también puede haber que se esté presentando esta situación o no es así o tan así. No, yo creo que en el ámbito empresarial no lo hemos visto de esta manera. Realmente yo creo que este es un tema coyuntural de insolvencia de persona natural. Yo creo que los procesos de insolvencia pues siempre han existido
Héctor, y yo creo que tienen, como digo, un fin loable, y es básicamente lograr que en el caso de las empresas, por ejemplo, logren permanecer en el tiempo, que permitan seguir funcionando, que permitan seguir generando empleos, etcétera. Y los procesos de insolvencia siempre han existido. Un poco nosotros somos como la filosofía de que cuando una persona entra en insolvencia, pues lo primero que tratamos de hacer es tratar de ayudarla. O sea, esa es como la idea y tratar de buscar mecanismos de solución para efectos de que la persona pueda continuar pagando sus obligaciones, de pronto en unas condiciones distintas y demás, pero básicamente esa es como la filosofía. Yo creo que en la parte empresarial esa filosofía se preserva bastante bien. Yo creo que en la parte persona natural, y yo creo que hay que poner las cosas en sus justas proporciones. Yo creo que hay muchísima gente que está haciendo uso legítimo y adecuado de la norma. Sin lugar a dudas, hay gente que está en dificultades económicas. Yo creo que han sido personas que han tenido dificultades económicas reales, ¿sí? Pero un poco lo que sí estamos viendo, Héctor, es una tendencia al mal uso de la norma, ¿sí? Y los casos cada vez son más y más evidentes. Para que se haga usted una idea, Héctor, en los procesos que nosotros hemos venido revisando y en el análisis que hemos hecho de todos estos casos, hemos detectado personas que piden 5, 6, 7, hasta 14 créditos al tiempo en entidades financieras, básicamente para lograr los desembolsos en momentos similares y posteriormente irse a insolvencia a los 2 o 3 meses. Entonces yo creo que es un mal uso, digamos, muy particular. Y yo creo que uno no puede generalizar el mal uso de la norma. Yo creo que hay mucha gente que lo está haciendo de manera legítima. Desde el punto de vista de insolvencia de personas jurídicas, pues no hemos visto esta tendencia realmente. Bien, una inquietud y es lo que entiendo y la denuncia que también hemos recibido en primera página es que se está armando un cartel de abogados y que ese cartel de abogados, Héctor Mario, está pidiéndole a las personas naturales que se insolventan hasta un 50% que ha detectado el Banco Popular. Y quiero hacerle otra pregunta y es, ¿qué están haciendo los bancos? ¿Qué está haciendo el gobierno? Porque entiendo que la ley se debe reglamentar, que posiblemente va a haber una demanda de inconstitucionalidad, que expertos en el tema de insolvencia están trabajando de la mano con entidades como el Banco Mundial para poder enderezar el espíritu de esta norma. Sí, entonces, básicamente en temas de casos, pues digamos que las casuísticas son distintas. ¿Qué hemos detectado nosotros? Básicamente personas que, como les digo, piden créditos de manera simultánea en las entidades, se endeudan de manera muy rápida. El otro modus operandi es que presentan los procesos de insolvencia obligaciones ficticias, ¿sí? Con personas naturales. Básicamente, como les decía ahora, hemos tenido procesos de insolvencia en los que uno va y les pregunta por las obligaciones incumplidas o supuestamente incumplidas que lo llevan a cumplir los umbrales y ni siquiera conocen al acreedor, ¿no? Eh, pero más grave aún, Edgar, lo que tú estás comentando. Nosotros sí tenemos información y estamos investigando los casos, pero básicamente sí tenemos información de firmas de abogados y abogados en particular que citan a los deudores y básicamente les dicen exactamente eso. Pidan créditos en varias entidades financieras al tiempo, les cobran un porcentaje de lo que les desembolsen y básicamente les dicen tranquilos que ustedes no van a tener que pagar los créditos porque nosotros les vamos a llevar el proceso de insolvencia de persona natural. Entonces, pues básicamente eso termina convirtiéndose en un fraude, ¿sí? Y es por esa razón que nosotros dentro de las acciones que tú estás preguntando, pues una de ellas es básicamente que no vamos a ahorrar esfuerzo alguno en investigar y en denunciar a las personas que efectivamente están haciendo uso de manera fraudulenta de estas normas. Entonces, en particular, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y yo creo que la industria en general. Uno, yo creo que estamos poniéndole muchísima atención a los procesos de insolvencia como tal, es decir, estamos revisando con lupa en cada uno de los procesos de insolvencia donde hay créditos del banco, básicamente estamos revisando la legitimidad de las demás obligaciones de los demás acreedores, estamos verificando que los títulos de deuda pues existan, que sean ciertos, etcétera.
un tema muy importante, Edgar. Hemos encontrado que en muchas ocasiones las personas naturales que supuestamente les prestan la plata no tienen declarados los créditos en la DIAN. Yo creo que es muy importante que la DIAN, porque uno pueda pedirle la información a la DIAN para efectos de que se certifique si esos créditos están declarados o no. Como les decía, estamos también denunciando penalmente a estos deudores fraudulentos y a los abogados que los están asesorando. Los estamos llevando a la comisión disciplinaria, a la comisión de disciplina judicial. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, Edgar, en materia de educación financiera, porque vuelvo e insisto, nosotros sí creemos que es muy importante que la gente entienda las consecuencias de hacer uso inadecuado de este tipo de figuras. ¿Sí? Que eso no se lo están diciendo los abogados que los están asesorando. Y ya desde el punto de vista normativo, Edgar, nosotros creemos que sí es muy importante que esto a nivel país se evalúe un poco la conveniencia de esta norma. Yo creo que vuelvo e insisto, la norma de insolvencia de personas naturales es legítima y es loable, pero cuando uno le pone este tipo de características pues lleva a que se generen unos incentivos perversos. Sí creemos que debería tratar de modificarse esta norma hacia el futuro. También está pendiente una regulación que debe expedir el Ministerio de Justicia, donde nosotros esperamos que haya un poco más claridad en los requisitos que se deben cumplir y en la forma como se deben cumplir los parámetros de esta norma. Vicepresidente, al quedar a un lado esta obligación del pago de la deuda que usted mencionaba y con este aumento significativo que se han dado en estos casos, ¿ustedes de pronto tienen estimado o identificado este impacto económico en el caso del Banco Popular? Sí, nosotros tenemos identificado, realmente creo que lo primero que hay que decir es que afortunadamente en el banco tenemos una cartera que es muy sana, tenemos muy buenos indicadores, ¿sí? Pero sin duda alguna, pues este tipo de prácticas pues viene afectando de alguna manera el incremento en temas de provisiones de este tipo de personas pues que se van a esta insolvencia. No es un tema, digamos, material, no es un tema que nos esté dañando la sanidad de la cartera, pero sin duda alguna sí tenemos una alerta aquí y es un tema al que le ponemos toda la atención y en el que vamos a seguir trabajando insistentemente para efectos de controlar este fenómeno y de asegurarnos que la gente que se va a insolvencia efectivamente sean personas que cumplen de manera adecuada con los requisitos. Y un tema muy importante, Kaira, y es que nosotros sí tenemos en el banco como filosofía cuando una persona entra en problemas, buscar ayudarlo. Entonces aquí hay un llamado también a la gente y es cuando tengan problemas de este tipo, pues yo creo que lo primero que tienen que hacer es entrar en comunicación con su entidad financiera, con el banco con el cual tienen los créditos, para efectos de buscar soluciones adecuadas, ¿no? Hay otro tema también muy importante y lo mencionó Andrés, y es para los acreedores que se presten o presten sus firmas para decir que les sirvieron o les dieron créditos a otras personas naturales que se los prestaron, porque pues bien lo dice Andrés, la DIAN cuando puso información va a ver que la persona natural X tiene un activo de, no sé, 100 millones de pesos que le prestó al que se insolventó y eso generará alguna duda, incluso hasta de la verdad de activos. ¿Qué se puede saber de este tema, Andrés? Pues mira, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante en esto. Digamos que esto digamos que funciona como un procedimiento que se hace en primera instancia a nivel de centros de conciliación y en algunos aspectos específicos pasan a los juzgados. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pidiendo al interior de los procesos que se oficie a la DIAN para efectos de que confirme si esos créditos están declarados o no. Ojalá tuviéramos después, cuando se emita la regulación, por ejemplo, que tiene que emitir el Ministerio de Justicia o si hay una modificación posterior de la norma, valdría muchísimo la pena tener unas herramientas mucho más claras para efectos de buscar esa información con la DIAN, porque sí nos parece muy importante este tema, y es que hay personas que se prestan para este tipo de jugadas, ¿sí?
prefabrican con el deudor que se va a insolvencia créditos que son inexistentes. En muchas ocasiones pueden ser personas cercanas, familiares, etcétera, pero como te digo, Edgar, hemos detectado curiosamente en muchos procesos de insolvencia que cuando uno va y le pregunta al deudor ni siquiera tiene los datos de contacto de la supuesta persona que le presta la plata. ¿Sí? Pero entonces acá el tema es que esas personas que están participando en en estas insolvencias prefabricadas pareciera que entienden que no pasa nada y resulta que sí. Uno es el tema tributario, ¿sí? Y es que si se prestan para unas obligaciones, para presentar unas obligaciones que no existen y resulta que no las tienen declaradas, pues ahí van a tener un tema, digamos, con la autoridad de impuestos. Pero es que adicionalmente, Edgar, prestarse para esto también implica participar en un fraude. Prefabricar un crédito y suscribir los documentos que no corresponden a la realidad, pues implica también la comisión de un presunto fraude de falsedad documental. Entonces digamos que el problema acá no es solamente del deudor, sino que estas personas, estos terceros que se prestan para este tipo de cosas, pues también quedan incursos dentro de todas las consecuencias que esto pueda tener. Bien, además este tema lo están manejando jueces normales, no centros de conciliación ni las supersociedades. Y eso, pues entiendo, Andrés, también es un problema para los acreedores. Y quiero que de pronto, si ustedes han detectado en cuáles zonas del país, porque cuando hubo el problema de las libranzas en su momento, que también había maquillaje, estamos hablando de hace como unos 6 años, se detectó que la mayoría de estos fraudes se daban como en la costa. En este momento, ¿qué se puede saber de los jueces y qué zonas del país? Sí, Edgar, como te digo, estos son los procedimientos que inician a través de centros de conciliación y lo que establece la norma es que en momentos particulares va a conocimiento básicamente de la jurisdicción ordinaria. O más bien, ¿cuál es una de las características particulares de esta norma, Edgar? Básicamente que eliminó el factor de competencia territorial para llevar los procesos de insolvencia. Básicamente, anteriormente, antes de esta norma, lo que ocurría era que una persona, cuando se insolventaba, tenía que iniciar su proceso de insolvencia en el lugar de su domicilio. ¿Qué permite esta norma? Que usted lo inicie en cualquier parte de Colombia. ¿Sí? Entonces eliminó ese factor territorial. ¿Qué estamos viendo nosotros? Que estas prácticas que parecieran ser indebidas, fraudulentas, etcétera, tienen una concentración en algunos focos específicos en particular. Vemos números muy elevados en Valle del Cauca y en la costa atlántica, por ejemplo. ¿Sí? Vemos que ahí hay unos focos importantes donde, donde hay un número de casos importante y donde también vemos una actividad muy importante también de abogados que parecieran estar haciendo uso de esta norma de manera indebida. No sé si hay más preguntas. Rolando Lozano tiene pregunta con nuestro invitado. Doctor de la Rosa, buenos días. Y no es mejor, antes de prevenir todos estos hechos, que las entidades financieras sean más rigurosas en la concesión de los créditos, porque pues, ya prácticamente los estudios de factibilidad que se presentan para un préstamo ya no existen. También en tiempos de economía popular se pide prestar dinero pues a diferentes organizaciones y entidades comunitarias sin ningún tipo de requisitos, y al final son proyectos que no son viables y pues termina perdiendo la entidad financiera y también termina pues quebrado el prestamista. Sí, Rolando, pues muy buena pregunta. Mira, nosotros realmente creemos que tenemos un procedimiento de otorgamiento de créditos que es muy sólido y en general yo diría que la industria en general lo tiene. El problema, Rolando, aquí es cuando usted le entregan documentación que no corresponde a la realidad. Vuelvo y digo, yo creo que estos son casos puntuales y aislados porque en términos generales yo creo que esto fluye bastante bien. Pero el problema es cuando una persona viene y le prefabrica una insolvencia antes de pedir el crédito. Entonces viene con documentación que en muchas ocasiones no corresponde a la realidad. No le dice a usted que está pidiendo varios créditos al mismo tiempo, etcétera, ¿sí? Y ese tema es muy delicado, pues porque ya lo mencionamos, eso implica una serie de presuntas comisiones de delitos, como falsedad en documentos y demás.
Pero en términos generales, nosotros seguimos trabajando siempre en el fortalecimiento de nuestros procesos de otorgamiento de créditos. Consideramos que los tenemos bastante sólidos. Pero mire una cosa que usted menciona, Rolando, que es una de las cosas que yo creo que es de fondo en esto, y es que el efecto de este tipo de prácticas indebidas sí puede llegar a que haya una serie de personas que se puedan quedar por fuera del sector financiero, ¿sí? Y es gente básicamente que no va a poder tener acceso a la banca, que le va a tocar apalancarse con el gota a gota, pagando unas tasas de interés que son supremamente altas. Entonces yo creo que acá el fondo finalmente termina siendo ese, y es que tenemos que trabajar muy fuerte. Yo creo que los procesos de otorgamiento de crédito funcionan bien, Rolando. Eh, y hay cosas que son difíciles de controlar, y es ya cuando usted le entregan documentación que no corresponde a la realidad. En eso estamos trabajando. Estamos trabajando también en buscar como industria cómo tener acceso a bases de datos que nos permitan consultar en tiempo real las solicitudes de crédito, por ejemplo. Ojalá tengamos ese tipo de herramientas muy pronto. Digamos que hoy en día existen herramientas donde usted puede ver quién ha pedido créditos y tal, pero no los puede ver en tiempo real. Entonces, un poquito ahí la dificultad está cuando la persona va a pedir varios créditos y lo pide hoy en un banco y el mismo día en el otro y así, y varios créditos al tiempo, pues no es tan fácil de detectar cuando eso ocurre de manera tan simultánea y en tiempo real. Entonces estamos trabajando un poquito en eso, pero en términos generales yo le diría a Rolando que el proceso funciona bastante bien, y aquí de lo que estamos hablando son de unos hechos como aislados, básicamente donde vemos una cantidad de casos importantes en materia de personas que están haciendo uso indebido de esta figura. Bien, 7 de la mañana, 50 minutos. Es Andrés de la Rosa, vicepresidente jurídico del Banco Popular, a quien le agradecemos esos minutos en Primera Página. Muchas gracias. Un saludo especial para ustedes y para toda la audiencia. Buen día. Y a esa hora también les contamos el comportamiento o el pronóstico de Primera Página para la navegación que se proyecta del dólar durante esta jornada del 25 de noviembre. Según este pronóstico que ha hecho el gestor de inversiones Diego Rodríguez, hoy el dólar estaría navegando entre un mínimo de 3.775 pesos y un máximo de 3.825 pesos, teniendo en cuenta hoy, por ejemplo, el dato del índice de precio al productor, IPP, y las ventas minoristas de Estados Unidos. Esta volatilidad entonces podría tener un comportamiento de 50 pesos, es la información del pronóstico de Primera Página. Bueno, nos acompaña también, aquí aprovechando que está nuestro estratega legal, Camilo Ramírez. Cuéntenos cómo funciona un poco ese tema de la insolvencia y por qué tanta preocupación en ese sentido, desde el punto de vista ahora de lo legal. Gracias, Kiara. Lo que pasa es que desde el punto de vista social, digamos que hay un interés claro en que las personas puedan tener mecanismos para poder arreglar su situación patrimonial cuando por efectos de diferentes circunstancias que lleven a la gente a no tener la posibilidad de pagar sus obligaciones, pues que tengan la posibilidad de sentarse con sus acreedores en igualdad de condiciones todos ellos y con la mejor buena fe para tratar de establecer mecanismos de pago que se estipulen de tal manera que con el flujo que pueda tener el deudor pues pueda responder con sus acreedores y pueda obviamente mantener en el caso de las empresas su existencia como generadora de empleo, como promotora del desarrollo social, y en el caso de las personas naturales pues que puedan mantener su subsistencia mínima y eventualmente mantener también su perfil de crédito. Lo que ocurre claramente es que a nivel global estos procedimientos tienen unas reglas que están basadas en la buena fe, porque la primera regla clara es: yo entro a un proceso de estos es cuando por circunstancias que están, digamos, fuera de mi voluntad o por cualquier otra razón dentro de la marcha de un negocio, no por cuestiones de actos ilícitos o por la intención de defraudar a terceros, cuando hay buena fe se puede acudir a este mecanismo, y dentro de la buena fe obviamente es que los acreedores se pueden sentar y decirle a alguien: bueno, yo lo ayudo, miremos cuáles son sus condiciones de pago y miremos qué términos son los que usted podría atender para que sus obligaciones se mantengan pagas, así tengamos que hacer sacrificios en el cobro de intereses, cosas de este estilo. Pero ningún procedimiento en ningún lado está basado en que la gente obra de mala fe para crear obligaciones inexistentes,
para burlar directamente a los acreedores a través de un procedimiento dirigido exclusivamente a que no tengan que pagar absolutamente nada. Y digamos que la llamada de atención que hace el Banco Popular en este momento me parece que es bastante importante que sea tenida en cuenta por la Fiscalía, porque todo lo que él está relatando, que de manera muy respetuosa lo deja en el aire, todo eso constituye sin duda alguna un delito, no solo por parte del deudor, perdón, que se está escudando en un procedimiento al cual eventualmente no debería acceder, porque si él provoca la situación de insolvencia, bien porque pide créditos para los cuales efectivamente no tenía la capacidad de pago, porque crea deudas inexistentes, pues obviamente todos esos son mecanismos defraudatorios. Y yo creo que en eso la Fiscalía tiene que ser contundente, porque cuando se abre una puerta que socialmente termina siendo aceptada para no pagar obligaciones con los bancos, y entiendo también que con las cooperativas, pues evidentemente se abre un bache gigantesco de confianza, y esa confianza no solo afecta a los bancos en la decisión de otorgar créditos, sino que también afecta la confianza de los ahorradores en colocar su plata en los bancos, porque si la gente piensa que los bancos o las cooperativas no están cumpliendo con la función adecuada de colocar los créditos, pues esa plata que uno coloca como ahorrador puede perderse. Entonces es un tema que puede volverse, digamos, un riesgo sistémico si no se adoptan las medidas contundentes para evitar que sea utilizado un procedimiento que, repito, de buena fe, debería utilizarse para lograr una salvación de la entidad económica o del patrimonio personal, pero obrando de mala fe, pues evidentemente puede tener un riesgo social muy importante. Bien, 7 de la mañana, 55 minutos. Pasemos ahora a conocer cómo se comportó en las últimas horas el mercado en Colombia, la Bolsa de Valores, con Edgar Leyton. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Pues efectivamente, en la más reciente jornada bursátil local, el MSCI Colcap retrocedió 2,01% y rompió el piso de los 2.000 puntos. Culminó la jornada en 1999,67 unidades. Montos bonitos. Preferencial Grupo Sura, 196 mil millones de pesos, pero retrocedió 5,51%, 42.500 pesos. Preferencial Ciber, 139 mil millones de pesos, 1,69% a la baja. ISA, 75 mil millones de pesos, Ciber, 64 mil millones de pesos y Éxito, 51 mil millones de pesos. En positivo, BHI, 2,83%, 363 pesos. Mineros, que por todo el tema del oro sigue al alza, 1,77%. Mire, 14.960 pesos, y Andrés nos comentará sobre este tema en contados segundos. Además, Temargos repuntó 0,75%, 10.720 pesos. En negativo, pues la acción de la vivienda retrocedió, la acción preferencial de la vivienda Group, que es diferente a la preferencial de la vivienda. Esta es la nueva acción, retrocedió 12,89%, 27.770 pesos. Entre tanto, preferencial Grupo Sura disminuyó 5,51%, 42.500 pesos, y Grupo Bolívar disminuyó 3,31%, 87.500 pesos. Mercado global colombiano, montos no tan interesantes, pero pues ahí se está moviendo. Nvidia, 1.500 millones de pesos, Nubank, 1.381 millones de pesos, y Google, 1.227 millones de pesos. También se destacan IBIT, que es un fondo que sigue activos internacionales, y Meta con 795 millones de pesos, 7:58 de la mañana. Muy bien, y antes de ir a la pausa, pues el análisis de don Andrés Moreno, que muy juiciosamente hace seguimiento a la bolsa. Claro que sí. Bueno, ayer, como se había anunciado y como estaba en los calendarios, rebalanceo del índice MSCI Colcap y también de MSCI a nivel mundial. Entonces fue un día de mucho volumen y mucha volatilidad, precisamente por este evento tan espectacular, en donde Colcap iba a tener algo especial. La salida de Canacol y ETB ya no se tendrá en cuenta a partir del día de hoy en la canasta, y la entrada de Éxito. Y obviamente también pues a nivel mundial se está hablando de Grupo Sura. En fin, fue un día espectacular para las acciones en cuanto al volumen, pero no tan bueno en cuanto a los precios, porque estuvo cayendo la bolsa, como decía Leyton, 2%, pero tranquilos, esto vuelve y se ajusta.
Fue un evento, digamos, mundial de rebalanceo de portafolios, calibración del índice. Claro, Grupo Sura cayó 5%, pero si entró al índice, no, es que habían gran cantidad de vendedores también. PF Grupo Sura había llegado a sus máximos históricos y es normal que alguien quiera tomar utilidades. Entonces, por eso ese alto volumen y esa caída, es posible que hoy, mañana, esa caída de precios se ajuste y que volvamos a ver al Colcap otra vez sobre 2.000 puntos. Ustedes no se asusten. Recuerden que el jueves y el viernes el mercado va a estar sonso por el cierre, los festivos en Estados Unidos de Black Friday y de Acción de Gracias. En general, la bolsa en Colombia se sigue portando muy bien. El índice sigue subiendo 44% en el año corrido, que es algo espectacular y todavía nos falta un mes. Todavía tiene espacio de alzas la bolsa en Colombia, 44,95 en el año corrido, en el año corrido exactamente. Vemos acciones como Mineros subiendo 150%, Nutresa 222%, 119% Éxito. Tres acciones importantes que se han más que duplicado. Aval subiendo 66%, preferencial Grupo Sura 63% en máximos históricos, la vivienda retomando, subiendo 57%, Grupo Sura 46% subiendo en máximos. General, un gran comportamiento de la mayoría de acciones, repuntando el sector financiero. Más abajo Corficol sube 19%, Ecopetrol sube 8%, ya entre las que menos suben, pero todavía con un potencial de alza. Y definitivamente en que las que caen se quedaron estancadas en la parte de abajo, Canacol, ETB, cayendo 54% y 32% respectivamente, y Promigas 15% a la baja, que es una acción más lenta. Con concreto cae 4%, el resto de acciones al alza en el año, entonces es un gran año para la bolsa en Colombia. 8 de la mañana en punto, muy breve pausa y ya regresamos. Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Bueno, y vamos ahora con Laura Gabriel, nuestra periodista que cubre los temas minero-energéticos, que nos tiene noticias relacionadas con bloqueos en La Guajira. ¿A quiénes se están afectando, Laura? Buenos días. Kiara, buenos días para usted y para todos. Así es, hoy ya se completan 22 días de bloqueos por parte de los miembros de la comunidad de Carrapiñapule. En el municipio de Manaure, La Guajira, pues están bloqueando las instalaciones de las operaciones de Jocol y no están permitiendo el ingreso de personal, de equipos, de alimento y pues obviamente esto está paralizando las operaciones de Jocol. Jocol pues señaló, advirtió que se tendrían que apagar los pozos productores de gas, lo que obligaría a suspender el abastecimiento energético en el norte y el centro del país. Recordemos que el campo Guajirá produce 70 millones de pies cúbicos de gas por día. También ¿Tienen más noticias? Sí, adelante. Sí, también le cuento, Kiara, que Geopark reportó un crecimiento de 38% en sus reservas 2P, que son las probables, impulsadas por Vaca Muerta, pues de la reciente adquisición que hizo hace como 2 meses aproximadamente. Por otro lado, le cuento que la demanda de energía en Colombia aumentó 2,44% en octubre, esto en comparación con el mismo mes del año anterior, y totalizó los 7.197 gigawatts, impulsados principalmente por la región Caribe, Centro y Oriente, Kiara. Por otro lado, también le comento que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la ANLA, retiró las licencias de 9 proyectos de hidrocarburos y 5 de otros sectores. Específicamente fueron 9 de hidrocarburos, 3 de infraestructura, 1 de energía y 1 de agroquímicos. Todos porque ya no reflejan las realidades socioambientales del territorio debido a su prolongada inactividad. Y asimismo la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ordenó que 13 iniciativas actualicen sus licencias, pues para poder incorporar cambios normativos y socioeconómicos. Y para finalizar, Kiara, le comento que
Daniel Coronel el día de ayer sacó un reporte en la W en donde informó que Ecopetrol habría solicitado, perdón, a la UIAF el seguimiento financiero a 6 de los miembros de su junta directiva. Entre ellos están Carlos Gustavo Cano, Luis Alberto Zuleta, Juan José Chavarría, Saúl Catán, Edwin Palma, que es el actual ministro de Minas, y Mauricio Cabrera Galvis. Muchas gracias, Laura, por esa información. Daniel Támara, termine sus noticias macroeconómicas a esta hora para poder darle paso a don Rolando Lozano. Así es, Kiara. Bueno, ya para cerrar este bloque macroeconómico, tenemos que ya hablamos de los créditos multilaterales que entraron a Colombia en octubre y con ese resultado de enero a octubre Colombia recibió cerca de 9.600 millones de dólares en desembolsos externos. Estos son cerca de 37,5 billones de pesos. Esto combina tanto las colocaciones de bonos globales, recordemos que ya son 2 colocaciones de bonos globales que entraron a financiar el presupuesto y una tercera que era la que hablábamos anteriormente, que no entró a financiar el presupuesto, sino a recomprar deuda en dólares con tasa cupón elevada. De todas formas, estos 9.600 millones de dólares que entraron a octubre de este año representan más de un 200%, o es una cifra más de 200% superior a la observada en igual periodo de 2024, cuando entraron a Colombia al corte de octubre cerca de 3.100 millones de dólares, o algo así como 12,2 billones de pesos. Entonces se aceleraron bastante los desembolsos externos en Colombia durante este año. También le cuento, Kiara, que ayer se completaron 3 subastas no competitivas al hilo sin adjudicar y por tanto cálculos de primera página apuntan a que el Ministerio de Hacienda terminará subastando en noviembre de este año, sumando las subastas competitivas como no competitivas, terminará subastando cerca de 4,03 billones de pesos, llegando a una cifra año corrido del orden de 59,25 billones de pesos. Esto representa el 88,1% de la nueva meta de subastas de test, que es del orden de 67,23 billones de pesos. Finalmente, Kiara, le cuento que los bancos al corte del 14 de noviembre de este año están con ventas netas de test por cerca de 690.000 millones de pesos, pero cabe mencionar que al corte del 7 de noviembre habían comprado cerca de 2,15 billones de pesos. Es decir, que en solo una semana estas entidades liquidaron cerca de 2,84 billones de pesos en test. Caso contrario está pasando, o es el caso de los fondos privados de pensiones, que al corte del 14 de noviembre presentan compras netas por cerca de 1,15 billones de pesos, y las entidades públicas, que en esta lectura incluyen los movimientos del Banco de la República y también del Ministerio de Hacienda, adquirieron en los primeros 14 días de noviembre cerca de 3,81 billones de pesos en bonos de deuda pública. Y me despido con 2 datos. Al 7 de noviembre de este año, la inversión extranjera directa en Colombia cae más de 17% anual y suma cerca de 7.896 millones de dólares. Y entre tanto, en los primeros 7 días de noviembre de este año, entraron a Colombia por capitales golondrina o inversión extranjera de portafolio cerca de 390 millones de dólares, esto según registros de la balanza cambiaria del Banco de la República. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Apertura a esta hora, nuevamente el dólar a la baja, iniciando operaciones este 25 de noviembre en Colombia en 3.785 pesos. Eso es una baja de 15 pesos frente al cierre que tuvo en el spot de este lunes, que fue de 3.800. Dólar en Colombia a esta hora, 3.785 pesos. Don Rolando Lozano, ¿usted nos tiene información empresarial a esta hora? Bueno, tiene que ver con un movimiento que se va a realizar en el sector de la energía solar en Colombia, y se trata de la compra de una participación significativa por parte de Ercoenergia, que es una compañía creada por inversionistas antioqueños, que adquirirá pues una participaciones accionarias representativas en los parques La Unión y El Encanto, que quedan en el Paso Cesar, al norte del país. Estos parques de solares deben de estar generando, pues antes de mediados del próximo año, unos 9,9 megavatios cada uno, y hoy en día están controlados en 100% por la compañía checa Solec. Entonces se espera que Ercoenergia en los próximos días y
y antes de finalizar el 2025, pues ejerza una participación mayoritaria en estos dos proyectos solares que deben despegar pronto en el país. Gracias, Rolando. William Varela, usted está desde el centro de Bogotá y a propósito de Bogotá, tiene información sobre el presupuesto de la ciudad del próximo año. ¿Cómo no, Kiara? Buenos días a nuestros televidentes y oyentes. Efectivamente, a las 2 de la tarde está citada la Comisión de Hacienda del Consejo de Bogotá para iniciar el estudio del presupuesto 2026, el estudio del presupuesto de Bogotá 2026. 40.4 billones de pesos, va creciendo un 4.5%. Dentro de los rubros más importantes, 80.6% será para inversión en Bogotá, 80.6% para inversión, el 13% para financiamiento y el 6.1% para el servicio de la deuda. El presupuesto de Bogotá se iba a inflar de pronto un poco porque el alcalde inicialmente hablaba de una tributaria, pero la sacaron del consejo. Pero Bogotá tendría 1 billón de hueco fiscal, entonces están viendo desde dónde consiguen esa plata que le hace falta para el presupuesto del próximo año. Los habitantes de Bogotá, según dice la Secretaría de Hacienda, aportan más de 9 billones de pesos en impuestos. Toca ver cómo termina el presupuesto. Sus dos debates se deben dar en las próximas semanas en el Consejo de Bogotá. Finalizo diciéndole que a la 1 de la tarde están citadas las comisiones económicas del Congreso para hacer el anuncio o realizar el anuncio de las 3 ponencias de presupuesto, 2 de archivo y una mayoritaria del gobierno que firmaron 5 congresistas de la bancada del Pacto Histórico y de los partidos aliados. Chao. Gracias, William Varela, y también agradecemos a nuestros analistas que nos acompañaron este martes, Andrés Moreno, Sharon Telles y Camilo Ramírez, y al invitado Andrés de la Rosa, bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Sigan sintonía de Javeriana Estéreo por los 91.9 FM y también con la información económica de Primera Página a través del canal Claro 458. Feliz martes para todos.